Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa especial que ustedes van a disfrutar. El motivo es los 24 años de Nacional campeón sudamericano de fútbol de salón. Un hecho histórico, sinceramente, que ha ocurrido en nuestro país, producto de que es el único equipo uruguayo que ha coronado ser campeón en un torneo internacional en el fútbol de salón. También en aquella época, hablamos de 1996, un 24 de septiembre, era la primera vez que se organizaba un torneo internacional aquí en Uruguay a nivel sudamericano. Es por eso que cada año que pasa se toma más valor lo que ha logrado ese equipo de Nacional, con muchas figuras del deporte de hoy en día que estuvieron en aquel equipo. Un programa que vamos a revivir imágenes de aquel partido que fue relatado por Julio Busquiazo y los comentarios de Alejandro Romillo, en un partido que tuvo 4 goles, mejor dicho, una final que Nacional convierte 4 goles en un gimnasio de Atenas que tenía 1.600 espectadores para vivir un hecho que luego termina siendo histórico, pero que en ese momento quizás, como lo dicen los protagonistas, y ustedes los van a escuchar, no tomaron dimensión de lo que estaban logrando. En este programa vamos a repasar justamente eso, anécdotas, información e imágenes de esa campaña nacional que comenzó, primero que nada, venciendo 8-5 a IASA de Ecuador. Ya en el debut, el equipo tricolor de Gustavo Llano se hacía fuerte y empezaba con el pie derecho en lo que iba a ser este logro sudamericano. En el segundo partido sería empate frente al equipo de hockey de Argentina, y ya en el tercero sería victoria 6-2 frente a Kaiser de Brasil. El equipo tricolor que avanzaba a semifinales iba a tener un rival durísimo. Hablamos de General Garay, un equipo que venía a ser bicampeón sudamericano y que el equipo de tricolor lo termina llevando a los penales, y de esa forma Pablo Lamana convertía el gol definitorio para que los salvos avancen a la final. Justamente en ese partido decisivo que tanto vamos a hablar, porque es el partido que hace que el tricolor nacional levante la copa, fue una victoria contundente ante San Antonio de Paraguay, 4-1. Contundente el resultado. En un primer tiempo donde Nacional se va abajo perdiendo 1-0. En el entretiempo pasaron muchas cosas que los protagonistas van a contar para dar vuelta a ese partido, ¿no? Dar vuelta a ese resultado que era muy difícil, siempre un equipo paraguayo potencia a nivel sudamericano. Pero para no quitar más tiempo, vamos a hablar con los protagonistas. Vamos a escuchar la palabra de Martín Pérez primero y también de Gustavo Silva. Primero ellos dos van a contar sus anécdotas de esa victoria 4-1 del equipo de Nacional. Sin duda, bueno, primero que nada aclarar que las grabaciones fueron tomadas en la comida de los 24 años de Nacional campeón. Por eso también pueden ustedes escuchar alguna voz de fondo de festejos en el cual realizamos estos videos. Vamos a escuchar la palabra justamente de Martín Pérez y también de Gustavo Silva, en el cual ellos mismos hablan de cómo fue el campeonato, la final y muchas cosas más. Escuchamos. 24 años pasaron, nuevamente juntándose un poco para recordar. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hoy se juntan y nuevamente cuentan anécdotas de aquella época? Y nada, son todas emociones, la verdad que ahora que estamos recordando cosas y que estoy mirando partidos que no me acordaba, la verdad, fueron increíbles totalmente porque nada, éramos un grupo que era increíble porque éramos casi todos amigos, casi todos... siempre estábamos juntos en todo momento y nos divertíamos por hacer lo que hacíamos. Martín, 24 años, ¿qué se te viene a la cabeza ahora nuevamente en una juntada? Bueno, la verdad que un poco como dice Gustavo, ¿no? Es una alegría enorme. Por suerte no es la primera vez que lo hacemos. Tuvimos creo que el primer gran reencuentro con mucha más gente, inclusive a los 20 años de la fecha del Sudamericano, que es como lo que determina un hito importante en la generación. Pero en realidad, y lo estás viendo ahora, hay una generación que tiene 10 años de diferencia. Yo era uno de los más chicos en ese momento, Gustavito es un poquito más grande que yo, sí. Ahora está un poquito mejor que yo, pero la realidad es que yo tenía 16, 17 años, Gustavo tenía 18, 19,
Está Diego por acá, que tiene mi edad, y habían 2 o 3 compañeros más de mi edad, y estaban los grandes. Y a mí se me viene a la cabeza todo eso, ¿no? Los recuerdos de los momentos que vivimos, los entrenamientos que compartíamos. Pasamos mucho tiempo juntos durante muchos años, entrenando, compitiendo, viajando, que son cosas que construyen a nivel personal mucho, ¿no? Más en estos deportes. Fue la famosa que todos nombran, uno viendo programas viejos, esos famosos 5 años, en el cual... Sí, el quinqueño famoso. Exactamente. Sí, yo no me acuerdo si entramos justo ahí. Yo entré en el 93 a jugar, que creo que ya habían ganado un par de años. Pero es esa década, por decirlo de una forma, que 96 el Sudamericano Nacional, 97 fue con la selección el vicecampeonato de México, que la base era ese Nacional la mayoría éramos de Nacional con algún refuerzo. Y fueron muchos años, ya te digo, yo entré en el 93 y del 94 al 2000 eran 2-3 viajes por año, con entrenamientos para esos viajes. A eso es lo que iba yo, que nos potenciaba mucho tener siempre que jugar en el exterior por la Libertadores, en aquel momento había campeonato nacional, que íbamos al interior a jugar y eran una guerra esos partidos, no es como ahora que vos no tenés competencia local. Entonces, en ese momento siempre nosotros, en la gira que Martín nos llegó porque era más chico, pero... compré rifa. Ahí va. En el 94 fuimos a hacer una gira por Europa que nos potenció mucho. Entonces, claro, veníamos a Uruguay y siempre nosotros éramos el equipo que siempre corría más, que jugaba más, que aprendíamos más por lo que nos tocaba jugar afuera. O sea, hicieron una preparación, fueron a jugar a España, algo que quizás ni ahora pasa, que se vaya afuera a jugar a otro país, más España, en Europa, para jugar, bueno, ni que hablar torneos, pero llegar con un mayor rodaje a un sudamericano, ¿no? Claro, no. Eso fue una cosa que sacábamos jugadas nuevas, movimientos nuevos, siempre teníamos algo para traer a Uruguay y implementarlo acá. Y claro, estábamos, como quien dice, a otro nivel en el sentido ese, que teníamos la suerte de salir a competir a otro nivel. Allá era un fútbol sala moderno ya, porque sí, claro, acá se juega fútbol salón todavía. ¿Cuántas cosas positivas se traían de allá para luego aplicarlas acá? ¿Se notaba realmente el cambio a la hora de jugar, ya sea un campeonato nacional acá? Sí, yo creo y lo repito, desde mi corta edad y mi corto tiempo en el deporte, porque yo empecé a jugar en Nacional en esa época, en una sub-15 que llegamos varios compañeros del liceo, inclusive porque se dio de esa manera, a nivel de dinámica, a nivel de juego y a nivel de competencia interna, ¿no? Habían muchas cosas que surgían y se construyeron a partir de técnicos como César, como Gustavo, que también eran ávidos por entender el deporte y traer el deporte y salir un poco de lo que se conocía. Obviamente hacía que entrenáramos de repente en mayor cantidad de tiempo de lo normal, porque entrenábamos específicamente para un campeonato y jugábamos un sudamericano, el nacional generalmente era a principio de año, venía del campeonato del año anterior nacional, se iba al interior, se preparaba ese campeonato, se venía, había un grupo fuerte de cantidad en la selección, que también tenía sus sudamericanos, panamericanos o lo que fuera, entonces había como un grupo de 10 jugadores, por decirlo de alguna manera, con el cuerpo técnico, constantemente en ese trabajo y en ese esfuerzo, con gente muy dedicada, independientemente de que no era profesional, ¿no? A nivel de entrenamiento físico, por ejemplo. ¿Cómo palpitaban antes del arranque, ya cuando quedaban días previos? Porque primero hicieron, si no me equivoco, César Rovido, el técnico de la gran generación, y después pasa Llano, que era su ayudante, a quedarse con el plantel definitivo para el sudamericano, ¿es así? Sí. No, sí, en ese momento agarró a Gustavo Llano, porque César Rovido se fue a Boston River, pero César Rovido era un emblema de lo que éramos nosotros para esa Libertadores, ¿no? Sí, incluso, perdón ahí, Gustavo era el entrenador de juveniles. Claro. O sea, ahí va. Digamos, poner mi nombre que estoy acá en la entrevista, pero éramos un grupo, mi generación, éramos no sé, que era juveniles, ¿cómo se llamaba en ese momento? Sí, sub-19. No jugaban mayores, hasta ese campeonato empezó en ese año un poquito a participar. Gustavo era el director técnico de los juveniles,
asesorado, acompañando, complementando a César, y en ese año que César se fue, toma el plantel principal. Para el Sudamericano. A mí me tocó, por ejemplo, llegar a Nacional a primera y tenía edades juveniles. Y César Rodríguez no quería que yo jugara en juvenil. ¿Qué significaba jugar en Nacional en ese momento? Bueno, Nacional era el mejor cuadro que había en fútbol salón, ¿no? En ese momento para mí mi experiencia fue, ya te digo, yo jugaba al fútbol de cancha, llegué al fútbol de salón por una lesión en la cancha y me recuperé ahí con mis amigos, básicamente. Diego iba conmigo al liceo, Juan iba conmigo al liceo, Bruno, éramos un grupo de 5 o 6 que jugábamos juveniles desde el liceo, digamos. Y llegamos al mejor club que estaba en ese momento, un fútbol de salón, en un deporte que se televisaba. No tenía obviamente la preponderancia mediática que tiene hoy, pero sí pasaban en la tele. Era un partido con cámaras, era un partido con dirigentes. Para mí era toda una novedad, y creo que lo que más rescato más allá de los resultados era el día a día y la convivencia con un equipo que era súper competitivo. Lo que más rescato es eso. Gustavo, ¿cómo fue la semana previa al arranque del Sudamericano? Era en Uruguay. Tenía la presión de que nunca un equipo uruguayo había salido campeón, la gente iba a acompañar. ¿Cómo se vio previo al debut? ¿Cómo maquinaban ustedes jugar un Sudamericano acá en casa? Y mira, nosotros teníamos la ilusión de salir campeones, pero sabíamos que era muy difícil, porque ya teníamos experiencia de haber viajado a otras Libertadores en otros países y no es fácil salir campeón. Pero, claro, éramos locales, teníamos un buen potencial y teníamos esa pequeña ilusión, pero no sabíamos que íbamos a lograr todo lo que logramos. Ahora nos estamos dando cuenta. Pero fue muy difícil porque se entrenó, se preparó, ya venía una base, lo que te estoy diciendo, que fuimos a varios lugares a jugar anteriormente, y eso nos potenció para llegar a esto. Tampoco no llegamos ahí porque salió, porque dijimos, oh, no. Me llegó un trabajo atrás. Ahí va, venía un proceso que estaba lindo, y se empezaron a arrimar los juveniles como él, y también lo potenciamos con gente de afuera, porque tampoco vino el Cubano Guerra, Javier Medina, que estaban en otro equipo. Fue todo un conjunto de cosas que nos llevó a lograr el título. ¿Cómo arrancó el campeonato para ustedes? Porque si bien una fase de grupos que avanzan, el verdadero campeonato quizás arranca ya en semis, ¿no? Teníamos una jugada de salida de meta, de saque del medio, un gol y a los 26 segundos yo hago el gol. El primer gol de campeonato lo hice yo. O sea, fuiste el primer gol de campeonato. Sí, el más rápido campeonato. No, bueno, sí. Teníamos una jugada en medio que hacíamos para allá, para acá, y yo llegaba al segundo palo, hice el gol yo. Eso no me olvido, ¿viste? Esas cosas que no se te olvidan. ¿La gente ya arrancaba a acompañar desde el primer partido? Y fue todo de a poquito. Se fue dando. Se fue dando porque de a poquito fue. Pero iba gente los primeros partidos. Claramente los partidos con los paraguayos eran como los partidos que más se esperaba de todos lados, y el que estaba vinculado al fútbol salón, obviamente. A mí me pasa hoy, por ejemplo, reviendo los videos que están surgiendo, que no los teníamos, o sea, el Coco, porque tiene su historia con los medios, digamos. Claro. Pero yo no había visto los partidos de la selección de este campeonato. La última que lo vi fue hace 15 años en VHS. Y teníamos eso de que pasar el CD, y me pasa a ver hoy. Lo que estoy viendo ahora, claro, yo no me acuerdo. Esta recopilación que está surgiendo por el aniversario del fútbol de salón como deporte que fue surgiendo. Me pasa a ver cuando termina el partido, que hay imágenes del cierre, veo gente. Está mi madre, que iba 3 partidos por año, sí iba, mi hermana, mis primos, que era porque eran en Atenas, estaban ahí apoyando a Nacional. Compañeros que hoy trabajan conmigo, que en ese momento hincha de Nacional, y se fue dando como que empezó a ir gente que no tenía que ver con el deporte. Claro. Sí, a mí me ha pasado eso, que yo les cuento que yo estuve ahí, me dice, pero yo fui, pero yo lo vi, pero yo sabía.
Y esas cosas, viste, que te ponen como... Con los años ahí, cuando les pasa eso, ¿se dan cuenta que realmente fue histórico para el fútbol salón claro, uruguayo? claro. Después Sí. que pasan los años, nos estamos dando cuenta que hicimos cosas. Ahora estoy mirando que teníamos publicidad, salíamos gorritos y eso, en ese momento para nosotros, y no entendíamos dónde estábamos. Pasa como el fútbol de cancha, que hoy en día Peñarol Nacional tienen que ir a la historia para recordar, porque los títulos hoy en día también, al igual que el fútbol salón, no aparece un equipo uruguayo consiguiendo sudamericano. Y también nos pasa, no sé, yo como padre, lo digo también, hablando con mis hijos, le traté de transmitir algo que la verdad que no entienden, porque el fútbol salón, para nosotros lo vivimos, digo, como hablábamos hoy en una anécdota que escuchás, 1000 cosas. El sudamericano salimos campeones y es el sudamericano de un cuadro uruguayo, perfecto, representando a Nacional, que aparte tiene como una connotación un poquito mayor a nivel del país, pero jugamos sudamericano por toda Sudamérica y nos fue bien y nos fue mal, aprendimos las dos cosas, pero era nuestra vida, nuestro deporte, que no se conocía, y decirle a alguien, yo jugué al fútbol de salón y salí campeón sudamericano, no entiende mucho de qué se trata. Por ahora me sigue pasando, y te hablan del fútbol sala ahora y te hablan de lo más lindo y lo más visible. Claro. Se siguen acordando de la pelotita chiquita, por ejemplo. Te dicen, jugaba con la pelotita chiquita esa, y para mí era un deporte maravilloso para jugar. Gustavo, el verdadero, como decíamos hoy, campeonato quizás arranca cuando, si bien era un desafío también la fase de grupos, pero una vez que avanzaron a las semifinales, que sabían que estaban a 2 partidos, y por lo menos ya en semis se enfrentaban al equipo de paraguayo que venía de ser bicampeón sudamericano. ¿Cómo preparaban ese partido previo ante los paraguayos que sabían que quizás eran superiores a ustedes? Mira, yo te voy a contar algo que está. Para nosotros fue muy difícil porque, por ejemplo, nos pasaba a nosotros cuando viajábamos, ¿no? Que siempre estábamos juntitos todos en el hotel. Nosotros estábamos concentrados en el Hotel Carrasco, que no estábamos todos juntos. Entonces, no era como que era muy difícil, pero el grupo ya estaba armado. Lo que pasa es que algunos se tenía que ir a trabajar, otros tenía que hacer, yo qué sé, ir a atender a la familia, porque estábamos en Uruguay. El Hotel Carrasco no era OA, pero yo, por ejemplo, me quedé toda la semana y los que estábamos ahí siempre estábamos tranquilitos, concentraditos en que queríamos el objetivo ese. La semifinal fue muy difícil porque fue un partido muy cerrado y no hubo muchos cambios de parte del técnico nuestro. Nada que ver a la final, que se movió mucho el banco. Pero fue muy cerrada, fue una semifinal muy asquerosa, muy... Partido chivo. Sí, ahí va. Muy fea, que la supimos ganar por penales. Y capaz que era para nosotros, ¿viste? La final fue mucho diferente. Cuando eliminan a este equipo paraguayo, que justamente era quizás una potencia, porque justamente venía de ser campeón ya, y bueno, más allá de ganar por penales, la suerte estuvo de su lado. ¿Qué pensaban? Porque si bien ya era complicado avanzar, lograron el pasaje a la final, ¿iban con otra confianza a enfrentarse a San Antonio? Sí, o sea, yo creo que cuando llegas a ese momento, es como llegás a la final y todo lo que pasó no importa mucho. El grupo está pensando en eso, en ese partido, en lo que tiene que hacer para ese partido, y teníamos un impulso de la gente que estaba yendo. Ya esa semifinal no fue la misma que el primer partido, estaba lleno de gente en el Atenas, algo que nosotros no estábamos acostumbrados a vivir tampoco, que todo el mundo hinchara por vos. Generalmente jugábamos campeonatos donde la gente, no es que todo el mundo hinchaba en contra, porque no era que se llenaban todos los estadios siempre, pero los que estaban no eran con nosotros, salvo algún dirigente, y era como que había que ganarlo. Claramente era un cuadro, desde mi perspectiva, superior en lo que es los papeles y en los nombres. La verdad es que nosotros fuimos de menos a más, empezó a jugar muy bien, y también ese Nacional, si bien salió campeón y hoy hay nombres que suenan, que tienen su renombre. Había gente que recién, Pichu recién estaba, Gustavo hacía un año, yo casi no jugué en el campeonato y estaba desde el 93 al 96. Había tremendo recambio y... Javier Medina había venido para ese campeonato, Pablo Lamana creo que también había venido para el campeonato, no estaba César, estaba Gustavo, o sea, había como muchas cosas que se dieron
que Claro. fueron como uniendo un poquito más y se fue viendo que se podía y se podía, y el primer tiempo en la final no fue fácil. Claro. 1-0 1-0 abajo. abajo. 1-0 abajo Y no sabés lo que era el vestuario en el entretiempo, 1-0 abajo. ¿Parecía ya habían perdido? No. Al contrario. No. Pero era horrible porque teníamos el estadio lleno con nosotros, la gente con nosotros, y no podemos dejar pasar esta oportunidad. ¿Era una presión? En un momento capaz que sí, claro, pero no sé si lo sentíamos como presión. Nosotros confiábamos en lo que teníamos. Y me acuerdo que el Pichu no venía jugando y le dijeron, vos tenés que entrar y hacer esto. Y el tipo entró a jugar como si estuviera jugando en el campito. ¿Entendés? Y esas cosas te quedan porque... Pero no me olvido más lo que era el entretiempo en ese vestuario. Vos, tenemos medio tiempo, 20 minutos más, es una oportunidad única que la tenemos que aprovechar. Y no sé, capaz que salimos con otra cabeza. Lo que pasa que ellos eran buenos, ellos eran muy buenos. Yo conocía a 2 o 3 juveniles, Villalba, Gómez, Franco. Yo jugaba contra ellos en los juveniles y yo sabía que eran buenos. Más todo el potencial que tenían ellos, que la base era de la selección paraguaya. Entonces, era bravo jugar ahí, no era fácil. Pero nosotros lo pudimos superar, ¿no? Un equipo de San Antonio que venía de hacer como 45 goles en 4 partidos, llegaban de ganar como 16-3, iban con otra cabeza a la final, ¿no? Pero si Quizás con otra confianza ellos también, ¿no? Si vos me contás de que ellos hicieron tantos goles, yo ni me acuerdo. Yo me acuerdo de que nosotros teníamos que ganar y salir campeones, porque estábamos de local, porque era la oportunidad nuestra. Y no solo eso me hubiese gustado, yo no sabía ese dato de los 45 goles, sabía que le había ido bien. Sí, yo tampoco. Sabíamos cómo habían llegado al campeonato y ese día era un cuadro que tenía 3 jugadores en particular, los Villar eran los 2 hermanos, Franco y Gómez. Y Gómez, Juan Gómez, que era el jugador de fútbol de salón de ese momento. Sí, era el momento de Gómez que era bueno en serio, o sea, costaba marcarlo, costaba pasarlo, o sea, costaba hacerle el gol al colegio. El golero no me acuerdo el nombre, pero que era de Orihuela. El de Orihuela, que era imposible hacer un gol. Sí, parecía un gordo así, que decía, no, este gordo no. Llegaba abajo, llegaba arriba. Fue técnico de la selección paraguaya. ¿Se acuerdan de algo característico que le haya dicho en entretiempo el técnico ya en ese momento como para activarlos y dar vuelta a ese partido? En realidad nos juntamos todos, él habló y fue lo que incluyó al Pichu y dijeron, vos, Pichu, tenés que hacer esto y esto. Y el Pichu entró a jugar como si estuviera, ya te lo dije recién, como si... Y ahí se consagró el Pichu, la verdad. Y era un equipo que además... Y aparte ya teníamos... yo me acuerdo, te cuento una anécdota, que el Pichu no jugaba, ¿viste? En ese torneo. No jugaba. Y enfrente del Hotel Carrasco íbamos a hacer un regenerativo, a tirar, todo. Claro, el Pichu no jugaba. Y se armó un partidito, 2 contra 2 en la playa. Creo que jugaba Juan Falco, Pichu y 2 más. No me acuerdo quién era. Y el Pichu jugaba como si estuviera jugando la final. Y yo los miraba y le digo, vos se van a lastimar, que tenemos que jugar la final, que esto, que lo otro. Y está. ¿Viste esas cosas que te quedan en la playa? Y estábamos enfrente en el Hotel Carrasco. Pero esas cosas me quedan grabadas y aparte son lindas de recordar porque después logramos lo que logramos, ¿no? Uno puede observar el partido que está en YouTube y todos se tiraban a trancar con la cabeza un poco más. Había una convicción importante, ¿no? Y también el empuje de la gente que ayudaba y arengaba a darlo vuelta. Es una de las cosas que transmito, que es, así eran todos los campeonatos sudamericanos. Acá, allá, los paraguayos juegan así también, y por más que los trancaran, como habrán visto, y el que no lo vio, está buenísimo que lo vea el partido, un tranque no era que la otra pelota no iban a trancar. También trancaban, Nico le rompieron el labio,
eran como mini guerras que los jueces Claro. aparte no cobraban todo lo que tenían que Claro. cobrar. No No es es el mismo como- deporte de ahora. No que- es como hoy en día que se Claro. juega diferente. Igual que el fútbol cancha, en cierta manera. Ahí o va. sea, Sí, sí, ahora sí. el fútbol no es el mismo, hay jugadas que no pueden pasar. Lo que sí, el grupo y yendo a la pregunta anterior, capaz, que no es que haya algo en particular que se hizo diferente, era un grupo que venía hace mucho tiempo jugando de una manera, entrenando mucho para eso, y no solo fue guerra, se jugaba muy bien. O sea, Claro. los dos cuadros, ¿no? Fue un partido bien jugado con el condimento de la guerra esa La guerra deportiva. esa Que creo que sí se fue dando como a ver, es como eso quien gana el próximo tranque y se fue como una intensidad. Yo las experiencias que tengo de jugar con los paraguayos eran todos los partidos así. Me acuerdo de un partido que jugué en Ecuador con la selección, fue los 2-2. Y también eran partidos así, guerra. Más allá de que a veces queríamos jugar a algo lindo, pero a veces era Sí. muy difícil. Era un grupo muy así. Nosotros teníamos, no sé, me acuerdo, César, Gustavo, echando gente en la práctica porque terminaba trancando con lo que viniera, como eso- viniera, eso con, te iba con a buena contar. fe, pero entre compañeros, Eso te pero iba a las contar. prácticas... Nosotros las prácticas eran más lindo que jugar el torneo local, porque la competencia de los dos cuadros, o sea, titular, suplente o lo que sea, o se mezclaban, las prácticas eran también intensas como era más lindo entrenar que ir a jugar el fin de semana contra un equipo de acá de Uruguay. Eso nos pasó también. Yo creo que eso lo marca Tale y es una clave de también darse campeón. Hay una jugada en la final, por ejemplo, que el Coco ataca 3 pelotas. Sí. Como esas 3 pelotas, yo le voy a atajar 1000. Claro. No sé si 3, 2. Entre los caños, sacándola del ángulo, tirándose contra uno de frente, el Pichu lo mismo. El negro trabajando el equipo jugaba así contra Banco República o contra los paraguayos. Entonces Claro. se fue dando un partido donde ellos también tenían un nivel que era impresionante. Y bueno, en ese momento íbamos 1-0, perdimos un medio tiempo, ganamos el segundo. Y el segundo ya que viene el gol del empate, luego el segundo, el tercero Muy y ya... rápido, aparte. Claro. Claro, lo logran dar vuelta rápidamente, ¿no? Ya ahí realmente era el título para ustedes. ¿Cómo iban, cuando llegaban esos goles, cómo lo ibas viviendo en la mitad del partido? Es que lo que pasa es que ahora te puedo decir, yo qué sé, en el momento lo vivís como que querés ganar, ¿viste? No te vas dando cuenta de lo que está pasando dentro de la cancha. Nosotros, como dijo él, nosotros estábamos jugando esa final, era como jugar contra Banco República, contra un campeonato local acá, pero claro, sabíamos la responsabilidad que teníamos, sabíamos lo que estábamos haciendo, pero el grupo era así, muy fuerte, muy exquisito, éramos muy amigos, ¿me entendés? Cuando termina ya el partido, vos agarrás la pelota en el corner, ¿no? Él, No. ¿Sos vos? A mí me hacen el córner, o sea, esa fue una jugada que Coco saca, no sé, otra pelota, me la tira larga y se va al córner. Y Gustavo sale al córner, creo que quedan 6 segundos. Claro, Y- no, quedan 3 segundos. No quería sacar Y no me la ya. dio, No. yo estaba solo para patear. me No, la y dio. yo empecé 1, 2, Ya está. y cuando veo que el juez pita, salí corriendo y le pegué para arriba, no sé. Él quería hacer el gol. Yo que estaba pateando, yo estaba desesperado para ese gol. Sí, yo fue- pero yo tengo una. Si vos mirás una, yo hice un caño y se la doy a él. Y en vez de dármela a mí para hacer el gol, patea a él, el egoísta este. Se sigue reprochando 24 años después. Sí, Es así. Yo en ese momento Pero- quería hacer el gol y quería Claro. hacer. Entré con mis falencias en ese momento, pero era todo, ¿viste? Ir a jugar y Yo meterme en los minutos. estaba escuchando el otro día que cuando sale el Nico Moliterno, te pedía vos el relator. Julio Busquiazo. Sí, Julio Bucaso dice, ¿por qué no entra Martín Pérez? ¿Por qué no? Y claro, lo que pasa es que claro, él le costó mucho jugar con la impotencia que tenía él. Claro, tenía adelante siempre a Nicolás Moliterno. Fue bravo jugar. Pero después, hasta que llegó un momento que claro, te Después se puso rompía. viejo Nico y lo jugaba No, lateral. Antes había... te rompía los ojos, lo que pasa que yo le digo gambetita. Y claro, era un placer jugar con él. Antes había más pasión por el deporte, porque quizás hoy en día a alguien que le pase lo que te pasó en ese momento, se hubiese ido, yo no juego, me voy. Y vos te quedaste.
Yo lo que pasa es que lo viví, como te digo, yo creo que lo que determinó eso en mí y en muchos compañeros de mi generación inclusive, que jugaron hasta menos que yo tuve la suerte de estar en ese plantel y entrar 4 minutos. Tuve compañeros que estuvieron en el plantel, o sea, en el plantel que concentró, por decirlo de una forma, no estaban en la lista del partido, y otros que ni siquiera estuvieron ahí. Y tenía que ver con que terminó eso. Eso fue en el 96, en octubre, fue ahora, en septiembre. En el 97 teníamos el Mundial de México y estábamos todos peleando ese plantel. Obviamente, más o menos, algunos tenían más lugar que otros, claro. Pero el técnico era César, el Nacional era la base. Veníamos de jugar un Panamericano, o fuimos a jugar a Colombia, que era lo que estábamos viendo recién. El Nacional se tenía que jugar el año siguiente. Entonces, terminabas uno y arrancabas a jugar. Y la verdad, el estar en este plantel, como dice Gustavo, yo tener a Nico delante, para mí era un placer. Aprendía todos los días. Jugar con o en contra de Miguel, tenía todo bueno. Con o en contra. Con mis amigos, por lo pronto, siempre. Gustavito, que estaba más de mi edad que ellos, eran veteranos, tenían 24 años, 23, pero para mí eran grandes. O sea, había mucha diferencia. Entonces siempre estábamos corriendo un campeonato. Siempre estábamos entrenando por un campeonato. Teníamos gente afuera. Ustedes conocen, ustedes no, perdón, vos seguramente no, pero generalmente se nombra a Nico, a Miguel. A mí me lo dicen, vos jugás con Miguel, la Irzabala, era el Moliterno. Era la famosa dupla. Claro, el quinqueño, el Coco, ¿no? Como bolero. Pero afuera estaba Popeye, estaba el Cachila. Era gente que nosotros los juveniles íbamos a entrenar a la pista de atletismo con ellos dos. Y entrenábamos 2 horas en la pista. Y de ahí nos íbamos a Juan Pablo II. Porque claro, el plantel no era egresado a la Moliterno. Éramos una banda de gente que estábamos alrededor de ellos, más allá de los profes, el que nos hacía masaje. Pero era impresionante. Y siempre teníamos la oportunidad de jugar. Por ejemplo, los que no le tocaba jugar mucho, porque después venía otro torneo, y que el campeonato nacional, y que esto, y siempre algunos terminó jugando. Sí, y creo que también, no sé si ahora pasa, justo hablamos con Nico algo referente a los juveniles y a los tiempos que tienen, los planteles en sí. Yo creo que la pasión por jugar la tienen todos. Lo que pasa es que en esa época, yo jugué, no sé cuánto, 7 años en Nacional, a ese nivel, compitiendo con el mismo plantel. Se sumaba gente, pero no se iba generalmente. El que se iba porque ya no jugaba más. Entonces, siempre estabas en el mismo deporte, con la misma gente, y vivimos muchísimas cosas. Nosotros tenemos anécdotas, que el 90% de las anécdotas que vean no tienen nada que ver con la cancha. Tienen que ver con historias familiares, con historias de salidas, de cumpleaños, de problemas, de gente que pasó por el lateral de todo el equipo y siguió de largo, y entre todos lo recordamos de alguna manera. Gente que ya no está, que ha fallecido y forma parte de una historia del equipo que es impresionante. O sea, va más allá del nacional fútbol de salón. Hoy en día yo lo veo muy de lejos, porque yo dejé hace tiempo de jugar, pero tengo amigos, yo sigo siendo amigo de Gustavito, de mucho acá hablamos, de Andrés Alessandro, que es otro de mi edad y de los que hemos jugado siempre. Y el deporte es otro. Lo ves en los partidos y lo ves en cómo funciona la gente. Van, vienen, hay más plata en el medio. Entonces yo creo que por ahí se ha cambiado un poco la pasión por jugar al futsal. ¿Cómo fue ya, la noche de los festejos o el día o los días después, ya una vez con el título? Ya te comprometo. No, me acuerdo que... Festejaste mucho, ¿no? Era un martes y fuimos al paseo del parque, ¿la verdad? Yo me acuerdo, sí. No me acuerdo si lo que... Un martes nada abierto, ¿viste? Un martes horrible, pero nosotros estábamos felices. Y el presidente, que era Aguirre Zabalaga, dijo, no, vamos al paseo del parque. Un salón enorme, y pudimos disfrutar ese festejo como hasta las 5 de la mañana, pero con toda la familia. Entonces, por eso te digo, agarramos la copa, sacamos fotos, llenamos, cantamos, gritamos, como hasta las 5 o 6 de la mañana. Terminamos como a la 1. Y el miércoles también, capaz que festejamos. Fue toda la semana, se festejó, ¿verdad? No, eso. pero aparte nos llamaban de los radios, televisión, programas deportivos y todo eso, que ahora a veces lo estamos reviviendo, porque a veces se te olvidan las cosas, pero sí, fue increíble. Y un poco lo que hablábamos recién en la comida, o sea,
vivimos una época sin tecnología, Claro. sin recuerdos, más de los que nosotros tenemos. Y ahora empezaron a salir como links, los partidos. El otro día hablaba con Diego Alessandro, actual técnico, no sé en qué está hoy, pero actual técnico de la sección de fútbol sala, y reviviendo, él vio un partido de los que jugamos un mundial y hablando de cómo y qué hacíamos en ese momento, que él jugaba, pero estaba en otro plantel, en otro lugar, y claro, no se vivía eso. Vos competías contra un cuadro y no sabías cómo jugaba el otro día. Inclusive los paraguayos, Claro. sabíamos cómo jugaban los paraguayos porque el campeonato anterior habíamos jugado y te habíamos quedado que Juan Gómez era un crack. Pero no Claro. sabés cómo evoluciona. Y nosotros mismos los recuerdos no los llevás tan al día. Es como hasta raro, ¿viste? Yo te decía, tengo mis nenes, le muestro a mis hijos, y me dicen, ¿ese quién es? Soy yo. Y yo, claro, 17 años, nada que ver. Nada que ver, no. Claro. Los pelos largos, ¿viste? Y ponerle mi hijo que está con Gustavo en una de las escuelitas de fútbol playa. Me dice, ¿este es Gustavito? Sí. Y yo sigo con amigos de ese plantel. Claro. Pablo Lamana es profe del club, de mi hijo. Como que se va entreverando gente que es difícil contarle de qué se trató eso. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Ojalá todos los 24 de septiembre sean motivo de juntadas y recordar algo histórico para Uruguay. Bueno, muchas gracias y arriba lo que estás haciendo vos por el deporte. Sí, muchas gracias. Ojalá no, lo vamos a seguir haciendo porque lo estamos haciendo. A veces no somos tan consistentes y somos muchísimos, entonces a veces es difícil cuadrar las fechas. Pero gracias por la difusión y estamos diciendo que compartas acá con nosotros esto que va más allá del título. Gracias por estar acá. Y allí pasaron las palabras, ¿no?, de Martín Pérez y Gustavo Silva. Ustedes escucharon y ustedes vieron cómo interactuaban, ¿no? Esa buena onda 24 años después, hablando de lo que fue ese título sudamericano para Nacional, lo que significó más allá del título también las giras que hicieron por España, los sudamericanos previos, también bueno, los campeonatos nacionales, metropolitanos, de lo que hablaba que Nacional era un equipo muy unido. Decía Martín Pérez, quizás estaba tapado por Nicolás Moliterno. Hoy en día, si un jugador no tiene minutos, es muy probable que se vaya y busque otro equipo. Y Martín Pérez se quedó, lo decía Gustavo Silva. Tuvo la paciencia de esperar y de buscar su rol importante en el equipo. Eso, lo que hablaban, era lo que hizo fuerte a ese equipo de Nacional para conseguir el título sudamericano de 1996. Pero también dialogamos en un mano a mano con Nicolás Moliterno y Miguel Aguirre Zabala. Esa famosa dupla de que a uno le preguntan, y de los viejos deportistas quizás que jugaban al fútbol de salón, ¿a qué recordás? Y todos te mencionan, en su gran mayoría, Nicolás Moliterno y Miguel Aguirre Zabala, y te lo mencionan juntos. ¿Por qué? Porque jugaron en la selección, porque jugaron en Nacional muchísimos años, esa dupla que fue de las mejores quizás que tuvo el fútbol de salón, y también dialogamos con ellos, en el cual nos brindaron otra perspectiva también, ya que fueron los que más minutos quizás tuvieron en ese equipo de Nacional, en ese sudamericano de 1996. Vamos a escuchar la palabra de Nicolás Moliterno y Miguel Aguirre Zabala. Oh, la famosa dupla, Moliterno, Aguirre Zabala. ¿Por qué cree que la llaman así la gente? Porque toda la gente le preguntás y siempre nombran a Moliterno, Aguirre Zabala. Bueno, yo creo que porque jugamos mucho tiempo juntos, a su vez logramos muchas cosas importantes juntos. Creo que el camino de los dos estuvo uno al lado del otro y bueno, la gente nos asoció y bueno, también al jugar en un equipo importante como Nacional, y también trabajábamos de cobrador, ¿no? Éramos cobradores de Nacional, de los socios, y la gente nos conocía de ahí y bueno, se hizo conocer y yo creo que de ahí nos identificaron, ¿no? Pero creo que era un equipo aparte, no éramos nosotros dos. Nosotros dos capaz que éramos las caras bonitas de Nacional, pero en realidad jugamos mucho tiempo y nos acompañó casi toda la trayectoria de cada uno, estuvimos juntos. Miguel, ya cobrando, trabajaban juntos para el Nacional. ¿Cómo era eso, conectarte con Nico primero ahí y después, bueno, en el fútbol de salón? Sí, nosotros nos conocimos, él estaba en menores y yo en juveniles. Y como dijo Nico, hacer toda una carrera prácticamente juntos en juveniles, después en la selección juvenil, después en mayores, en la selección mayor, en el fútbol playa, en el showball.
y bueno, y la vida nos unió y seguimos hasta el día de hoy juntos como amigos y creo que la gente nos asoció por eso, por todo eso, ¿no? Hoy celebrando, bueno, un aniversario más, 24 años. ¿Qué se siente justamente 24 años después de haber logrado esa gesta histórica para el fútbol del salón uruguayo? Cuando ya pasa el tiempo y todos los años se hace el mismo reconocimiento y se toma un valor importante. Bueno, para nosotros está bueno juntarnos, ¿viste? Como ves, recordar aquellos momentos, divertirnos, comer un asadito. Yo creo que el logro ese, con el tiempo cada vez tiene más importancia, ¿no? Porque es muy difícil, Dios quiera que se pueda lograr, pero es muy difícil de lograrlo, salir campeón sudamericano. Yo creo que marcó una etapa y un merecimiento a todo el plantel porque fue un grupo de gente que estuvo muy comprometida en esos años y se pudo lograr. Miguel ha jugado en un montón de equipos y bueno, ha salido campeón uruguayo, pero sudamericano a nivel de clubes hoy en día en Uruguay es el único registro que tiene y estuviste presente. Como coincidís con Nico que toma cada vez más valor que un equipo uruguayo no pueda ser campeón internacionalmente. Sí, eso sí, nos damos cuenta en esta fecha en realidad, porque en el día a día uno lo está pensando todos los días en lo que consiguió. Cuando pasa así fechas redondas como esta, como pasó en los 20 años, en los 10 años, y te acordás y ahí tomas un poco de conciencia. Fue una gran generación, pero lo más importante es lo que dice Nico, del grupo de gente, de amigos y de personas que conocimos, que nos dio el fútbol. Y después seguimos nosotros compitiendo y también conseguimos cosas importantes. Entonces como que la vida siguió, ¿no? O sea, cosas importantes en el fútbol y en la vida. Entonces esto, si bien es un mojón importante en nuestra carrera, pero yo en el día a día me olvido. O sea, me acuerdo de mis amigos, de mis compañeros, pero en esto puntualmente va quedando, ¿viste? Va quedando. Y cuando cumplimos fecha, ahí salen los recuerdos, pero fue algo muy lindo. Y me quedo con las personas que conocimos y que lograron ese objetivo. ¿Qué era ser jugador de Nacional en aquellos tiempos? En aquellos tiempos era ser jugador del mejor equipo del medio, donde todos querían jugar porque lo tomábamos con pasión, lo tomábamos con dedicación, con las ganas que lo tomamos nosotros para ser cada día mejores. Después como Nacional en sí, en mi caso yo era hincha de Nacional y me gustaba, pero yo en todos los equipos que jugué me lo tomé igual, ¿no? Me tocó ir a Bohemios, me tocó ir a Malvin, me tocó ir a Astemios, me tocó Grupán y Boston River, Bramián, y siempre me lo tomé igual. Por supuesto que, claro, con Nacional ya jugabas por otra cosa, jugabas por un campeonato, jugábamos Libertadores, jugábamos Copas Américas. Entonces era algo diferente en ese sentido. Pero fue una etapa muy linda. Yo estuve 16 años en Nacional, así que imagínate. Nico, ¿cuánto influyó en ese título el 96? ¿Cuántos se conocían antes, ¿no? Con el equipo, que venían de años siendo campeones metropolitanos, con algún viaje a España también. ¿Cómo llegaba ese Nacional para el 96 y lograr luego ese título? Y bueno, nosotros, como tú decís, veníamos de muchos títulos logrados, un plantel armado con un modelo de juego que cada año iba variando, pero existía un modelo de juego que se llevaba a cabo, donde se entrenaba mucho y se exigía mucho de cumplirlo. Y también habíamos venido de una gira por España, donde habíamos avanzado bastante en el deporte. Se reforzó mucho también el equipo, vino Claudio Guerra que nos dio una buena mano, después vinieron otros pibes de acá de Montevideo a reforzarlo. Un equipo que estaba bien armado y estaba para lograr el título. A medida que se dio el torneo y iban pasando las fechas, cada día se iba creyendo más que se podía. Pero creo que fue la culminación de todo un proyecto, ¿no? Más allá de lo futbolístico también el gran grupo humano que había, ¿no? Sí, eso era la base. Yo creo que el título se logró porque había un grupo humano muy bueno fuera, adentro y fuera de la cancha. Y bueno, yo creo que eso fue lo que nos dio el sostén para poderlo cumplir.
afuera en las gradas, en la gente, había mucha gente que no jugaba, no entraba, pero estaba ahí afuera vibrando y nos ayudaba mucho. Y nosotros jugábamos mucho para ellos también. Y el lograr ganar un partido era importantísimo para nosotros y para ellos. Y yo creo que eso nos ayudó a lograr el torneo. Miguel, ya en el comienzo del campeonato avanzan a semifinales. ¿Qué recordás de esa fase de grupos que de a poquito se iban dando cuenta que cada partido era una final, ¿no? Y bueno, y lograron avanzar en esa fase de grupos. Bueno, ahora que me preguntás, me pongo a pensar, porque en realidad no me acuerdo mucho. Me acuerdo de un partido con los ecuatorianos que movimos del medio y hacemos el gol. Gustavo Silva, ¿Sí? lo contaba. Teníamos una jugada preparada en un saque en medio de la cancha, sacamos y después mi hermano, que había ido con compañeros de trabajo del banco, que eran hinchas de Nacional, que iban a la Olímpica a ver a Nacional, cuando empezó el partido dice, bueno, partido liquidado, dijo. Me contó mi hermano después. Y sin embargo ese partido creo que fue uno de los que más nos costó, porque en un momento la cancha estaba húmeda y ellos jugaban muy bien, los ecuatorianos. Y no la agarrábamos y nos pusimos de mal humor, íbamos todo el partido perdiendo hasta que después lo dimos vuelta. Con el equipo argentino creo que empatamos. La semifinal la ganamos por penales, entonces creo que nos costó. Y también ahora pensando en lo que hablábamos del camino y cómo llegamos, como que te vas preparando, ¿no? O sea, nosotros primero empezamos en juveniles, después en una selección juvenil, después jugamos un sudamericano de mayores en Montevideo, jugamos Juegos Odesur, entonces todo eso va formando tu personalidad, te va enriqueciendo como jugador, como persona, hasta que, bueno, la gira, los campeonatos nacionales en el interior, que eran unas batallas. Entonces, claro, nos agarró en el mejor momento, capaz, ¿no? Eso también tuvo mucho que ver. Todo el camino que hiciste para llegar a ese torneo es como la culminación de todo eso, pero creo que todo aportó. Lo que decía Nico de la gente que iba afuera, familiares, amigos, hinchas, que te hacían sentir importante, ¿viste? O sea, tal cual, jugabas para ellos, por ellos, ¿viste? ¿Qué precisás? Y más de una vez nos invitaron a comer si la cosa venía mal o a tomar algo y íbamos a alguna fiesta y no nos dejaban pagar, o sea, nos hacían sentir realmente queridos, importantes. Y bueno, a la hora de estar en la cancha, a mí me pasaba que yo no le podía fallar a todos ellos, ¿viste? Cuando me decían, no, la típica, no entres, no te hagas echar, o ¿viste? Me tenía que cuidar por ellos mismos. Era por todo, por mis compañeros, por los que no jugaban, por los que estaban afuera, por la familia. Y eso nos cargaba de presión, pero también de mucha responsabilidad, ¿viste? Entonces era como que nos autoexigíamos en los entrenamientos, en los partidos, por todo ese entorno que se había formado, por la camiseta y por todo eso que hablamos. Lo que cuenta Miguel, ¿sentían presión en ese campeonato? Yo no sé si presión, lo que pasa, nosotros, ahora que Miguel estaba hablando, nosotros éramos jugadores de fútbol de salón, pero lo vivíamos como profesionales, ¿viste? O sea, nosotros entrábamos a la cancha y sabíamos que él era Miguel y que yo era Nicolás y que iba a mandar bien y que nos gustaba que nos miraran, nos gustaba que nos pegaran, nos gustaba hacer gol. Todo eso, entrar a la cancha ya era motivante para nosotros. Nosotros éramos como la BD del escenario, ¿viste? Estábamos ahí, ¿viste? Queríamos andar bien, los actores estábamos ahí, teníamos que laburar, pero nos gustaba, sentíamos satisfacción por hacerlo. Nosotros ganar un partido era cumplir, y nuestros compañeros que estaban afuera nos miraban y como que sabían que estábamos ahí adentro, y la ayuda de ellos, y nosotros nosotros teníamos algo más que nuestros compañeros, nosotros teníamos un plus más. Y nosotros lo queríamos aportar, y siempre lo aportábamos en equipo, o sea, no éramos figuras. Nosotros, el logro de nosotros era el logro de todo. El convertir un gol era el que lo hacía, pero era de todo. Pero nosotros a veces íbamos con un poco más. Pero estaba bueno y lo agarrábamos y lo llevábamos, porque teníamos esa responsabilidad y estaba bien. Y nos gustaba, la disfrutábamos. Nunca tuvimos presión, sino que era satisfacción de estar jugando. Cuando yo hablaba de presión, hablaba de la presión que nos poníamos nosotros mismos. Claro. Porque las cosas salieran, ¿viste? O sea, no le huíamos al rol ese que dice Nico.
Yo justo ahora que me está pasando en Urupán, que estoy dirigiendo, yo les decía a mis jugadores que alguien tiene que tomar la batuta. Y a mí cuando jugaba me gustaba. Yo les decía que en los equipos que yo jugaba, yo asumía la responsabilidad de jugar a lo que se entrenaba, a lo que me decía el técnico. Entonces yo en la cancha me encargaba de que mi equipo tenía que jugar eso. Y si me tenía que pelear con mis compañeros, pero les exigía jugar a eso. Entonces me refería a eso también, ¿viste? Creo que somos muy competitivos, muy competitivos. Hoy en día me pasa, ¿no? Y a veces me juegan contra. Eso se notaba y dentro del equipo había varios así. Jugadores que les gustaba ganar, que querían ganar. Eso es una generación ganadora por la personalidad de cada uno, ¿viste? Te hablo desde Coco el golero hasta los mayores, y donde el grupo cada uno cumplía su rol. Desde los que no jugaban un minuto, que también, nunca una mala cara, siempre dando para adelante. Entonces también por eso digo que nosotros jugábamos por ellos, porque a veces nos hablamos, decir, vamos a liquidar el partido temprano así entra fulanito. ¿Viste? Pensamos en lo que nos jugamos. Vamos a hacer muchos goles, así César pone al que no juega nunca. Así que bueno, todo eso me viene a la mente. Nico, en la semi, ya en el camino al título, iban a jugar contra un equipo que venía a ser bicampeón sudamericano, un equipo paraguayo que siempre es muy fuerte. ¿Cómo fue esa semifinal que fue dura y la terminan ganando por penales? Sí, durísima porque de por sí el equipo paraguayo era muy bueno, jugadores de selección, y bueno, no se decidió hasta los penales, que también los penales los ganan jugadores que tampoco normalmente jugaban, pero estaban dentro del plantel y en su momento le iba a tocar estar. Qué nervios esos penales, ¿no? Sí, pero viste esa seguridad de que un tipo que patea, como Pablo, que patea el penal y de la fuerza que tiene y la convicción que va a hacer el gol, él hace el gol y da como dos vueltas viste, de esa bronca, pero no era bronca, sino satisfacción, comprometida. Creo que Pablo en el partido erra un penal. ¿Ah, sí? Me parece que Pablo en el partido erra un penal. Y bueno, nosotros no pateamos. No, nosotros no pateamos. Bueno, esa es otra cosa, ¿viste? Que nosotros, en un momento, Pablo, pegale vos, porque teníamos confianza en él y nosotros no agarramos la pelota porque entendíamos de que él tenía que patearlo a pesar de que había errado un penal, Pablo o los que patearon. También teníamos le dábamos lugar a la gente que... No, y que eran ellos, o sea, en ese momento no éramos nosotros los que estaban marcados. El penal lo tenían que patear ellos y a pesar de que eso, me acuerdo que Pablo en el partido erró un penal, termina dándonos el triunfo en el último penal. Pablo Lamana. Pablito de la mano, sí. Bueno, ya a la final habían llegado quizás a ese momento. Antes del campeonato, ¿eran sinceros con ustedes mismos? ¿Pensaban que podían llegar a una final? Yo no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Sé que se trabajó mucho para organizarlo. Era muy difícil organizar un torneo en Uruguay. Y los dirigentes ahí hicieron el trabajo que tenían que hacer para lograrlo. Y me acuerdo que hubo en esa época Carlos Aguirre Zabalaga, que agarró un poco la batuta de poder organizarlo. Lo organizó, estaba muy capacitado para organizarlo y es más, nosotros tuvimos un lugar de concentración, o sea, estábamos en un hotel, y al principio me parece que no se nos pasaba, y a medida que va el torneo, porque también el torneo fue una semana media rara con mucha humedad, y el gimnasio no estaba lleno, y a medida que se empezó a llenar, también pasaron los días, y eso se fue dando. Es muy difícil también decir, vamos a salir campeón. Claro. Yo creo que nunca fuimos de pensar acá somos favoritos y vamos a salir. Nosotros siempre fuimos paso a paso, de ir ganando y que se iba dando. Pasa que hace tanto, yo en realidad no me acuerdo qué pensaba en ese momento. Lo que sí me acuerdo que nosotros ya a nivel internacional veníamos compitiendo de igual a igual. Claro. Entonces, capaz que por ese lado pensaríamos que teníamos chances, porque si vos venís jugando o de sudamericano y venís peleando el campeonato, jugás de local, te reforzás, prácticamente que era la selección uruguaya, ese equipo. Se enfrentaron a San Antonio, que venía de hacer como 45 goles en 4 partidos, tenía jugadores de selección, en una final que en el primer tiempo se van perdiendo 1-0. ¿Qué pasaba? No sé si recordás en el primer tiempo, cuando se van 1-0 abajo, un gimnasio colmado, repleto de gente, humedad. ¿Qué pasaba por la cabeza? A mí ahora, ya te digo, lo que pensaba en aquel momento, ahora no me acuerdo, 24 años después.
me pasa ahora que en estas fechas a veces mirás el partido, mirás los goles. Me pasa de que primero que veo que ellos los primeros minutos nos pegan por todos lados, pega una pelota en el travesaño, Coco ataja mucho. Lo que me acuerdo es que todo el mundo dice, les hicieron cualquier cosa, ustedes como que se lo llevaron por delante. Mi sensación dentro de la cancha es que el partido lo pican ellos. Yo me acuerdo de 2 o 3 codazos que le pegan a Nico, que a mí me sacaron. O sea, yo fui con mala intención a todas las pelotas. Trancaba con los dientes. Vos sabés que iba a lastimar prácticamente, o sea, tenía una agresividad, pero me sacaron porque veía cómo le habían jugado a él, ¿viste? Que eso me llamó mucho la atención. Y estábamos jugando contra tipos que frente a eso no se achicaron. Sin embargo, para la gente de afuera quedó como que nosotros lo ganamos de pesado. Y para mí fue al revés, o sea, ellos plantearon un partido picado, cosa que me llamó la atención. Y después, como se fue dando el partido, echan al cubano, a Nico también lo terminan sacando. O sea que no fue fácil tampoco, a pesar de que... Y ellos sintieron los golpes igual de los goles de nosotros. El 1-1, el 2-1. Ya empezó a girar la cosa, ¿viste? A rumbear para el lado de Nacional. Marcás el gol del empate vos. Sí, yo hago el 1-1, después Miguel. Javier 2-1. El tercero un golazo tuyo. El tercero, pero viste, ya ahí ya veíamos, se veía que lo llevábamos un montón. ¿Qué sentiste cuando empatás, recordás? Se vino abajo el Gimnasio. Sí, me acuerdo hasta la jugada la vemos hoy en día, pero está bueno que recordarla, pero me parece que fue felicidad de haber empatado y seguíamos en carrera, dábamos una mano para el equipo, que no era una final, ¿viste? Es difícil también, como dice Miguel, recordar, ya que yo tengo poca memoria, pero era el empate. Después, lo que pasa que también a mí me pasa que después de eso hubo mucha cosa. Claro. O sea, nosotros volvimos a jugar una Libertadores con Nacional, que salimos campeones de la zona sur. Con Malvin jugamos una final de zona sur. O sea, hubieron muchas cosas. Y entonces tengo que hacer memoria para acordarme qué sentía en aquel momento. Vino el Mundial también de Fútbol Salón. Mundial de Fútbol de Salón, vicecampeones. Después Fútbol Playa también. O sea, muchas cosas que nos marcaron. Pero de ese partido... Del golazo te acordás seguro. Sí, del golazo me acuerdo. Es una pelota que robo, adivino un pase corto y termino pegando un puntazo y entra en el ángulo. Pero recuerdo más por lo que veo ahora que por lo que sentía en aquel momento. Lo que me llama la atención ahora, por ejemplo, que lo miro... Les digo cómo la gente entraba a gritar el gol con nosotros. Eso se podía. Entraba y salía. Ahora se llega a entrar y se pica. Claro, pero capaz que te suspenden el partido. Claro. En aquel momento entraban 20, 30, 50 personas a abrazarnos, se iban a la tribuna y el partido seguía. Claro. Eso me llama mucho la atención ahora, ¿me entendés? O sea, como entonces pero los paraguayos no decían nada tampoco. No decían nada. Y entraba la gente, le gritaba el gol a ellos en la cara, nos abrazaba a nosotros, los niños, la gente, se iban y el partido seguía. Eso, las reglas eran otras, ¿viste? Ver la lentitud con lo que se juega, o sea, se juega otra cosa. Entonces, ha pasado mucho tiempo y es difícil ponerse en ese momento. Pero cuando lo veo, claro, no hay que salir de ese contexto, ¿no? Que era lo que se jugaba, era lo que... Y bueno, y terminamos saliendo campeones de eso que se juega en ese momento. Me imagino que recordás el video del partido y es imposible no erizarte, ¿no? Cuando termina el partido y ya, bueno, todo es festejo. Sí, claro, porque, 24 años después, o sea, lo que lograste. Porque vos te das el mérito de decir, una vez que yo pude lograr un torneo sudamericano con un grupo de compañeros, que me dediqué a esto, que pude llegar a lo máximo con un equipo de fútbol de salón, te premiás, decir, mirá cómo pasa, se lo podés mostrar a tu hijo, a ver cómo, mirá, ahí estaba papá, o sea, es una satisfacción hoy en día. Era lo que jugábamos, como dice Miguel, pero claro, te queda, es un orgullo de haber participado con todo ese grupo, y bueno, tuvimos el premio. Fíjate que ahora estábamos charlando ahora mientras... Y uno de los chicos me dice, pero yo cuando los veía jugar a ustedes yo tenía 15 años. Imagínate, ¿no? Y ahora tiene 42 y fue parte de esto. Y para él éramos unos referentes, ¿viste? Hoy es un chico que tiene su carrera, también tiene 3 hijos, hizo su vida.
Y bueno, y sin embargo en aquella época era un niño, ¿viste? Con 15 años me decía, dice, a mí me decían que los tenía que ir a ver a ustedes a primera. Y eso es lo que te queda también. Cosa que hoy en día quizás se perdió un poco eso, ¿no? ¿De qué? De que conozcan el deporte, que se queden a ver un partido de primera, quizás a veces terminan de jugar un encuentro de su categoría y prefieren irse. Se perdió un poco no sé si identidad o... A mí me ha pasado de pedirle a chicos, ahora dirigiendo, me ha pasado de pedirle a chicos que se queden o a un entrenamiento de primera o en el plantel, en el banco de suplente, y me dicen que no. No puedo porque estoy cansado, o no puedo porque me voy. Eso creo que sí. Cuando antes quizás estar en un banco usted lo valoraba mucho. Sí, claro, sí, estar en un banco de primera era era lo máximo. Sí, yo estaba en reserva y que me llamaran de primera era estar, qué bueno, estuve en primera. Hay algunos pibes que pueden disfrutar de eso. Yo creo que no todos. Hoy tienen otras cosas, otras prioridades y se manejan de otra forma. Sí, no. ¿Cómo fue al día siguiente, bueno, de coronarse con el título, el desfile por los medios, radios, televisión? ¿Cómo fue todo ese mundo para ustedes por unos días? Sí, éramos los pibes del momento, ¿viste? Era todos los canales deportivos que mirábamos nosotros en televisión, no había cable, o sea, todos los canales de aire y los programas deportivos nos llamaban para ir. Y bueno, nos sentíamos unas estrellas del deporte. Claro, sí, aparte nacional, ¿no? Claro, también. Nacional llama, tiene gente, tiene hinchada, te reconocían en la calle, Mirá, te decían. Ahora mirando de vuelta, mirando el video, estaba Sonsol en la cancha como espectador, estaba el hijo, creo uno de los hijos de Sonsol, que era chiquitito, que aparece en el video, estaba el Pelado Peña, habían figuras del deporte que nos iban a ver. Y a mí me pasó una anécdota que cuento, más allá de desfilar por todos los canales deportivos, y bueno, hoy en día miro una entrevista con Diego Muñoz o Joel Rosemel o Carlitos Muñoz, que eran en aquella época los relatores y los periodistas del momento. Hoy en día están en ESPN y todo eso, y bueno, en ese momento empezaba. Me pasa una anécdota de ir a un restaurante a comer, me acuerdo. Y cuando fui a pagar, el dueño no me pagó y me terminó agradeciendo, felicitando, medio que emocionado y pidiéndome un autógrafo, y no me quiso cobrar porque había visto la final, el campeonato, y agradeciéndome. Y ese reconocimiento de la gente, de la hinchada, creo que es hasta hoy, ¿no? Nico, ¿te pasó un poco lo mismo? Sí, te queda el recuerdo. Mucha gente hincha de Nacional que te lo reconoce. Que se acuerda de cuando salimos campeones, compañero de trabajo. En estos días mucha gente de Nacional se acercó a consultar, a preguntar. Sí, pero en ese momento yo creo que seguía siendo cobrador de Nacional, y claro, al ser cobrador de Nacional, de los socios, te sacaba alguno que era del fútbol, ¿viste? Pero sí, tuvo su... A mí lo que me pasa también, bueno, ni bien termina el partido, me ponen un teléfono y me dice: el presidente nacional te quiere saludar, y era Seferino Rodríguez, ¿no? Y bueno, a mí me quedé impactado, porque el presidente nacional yo no había tenido nunca trato con él. Pero también pasa lo que se dice siempre, ¿no? Que ahora estaban todos, ¿viste? Claro. Ahora estoy hablando con gente del ambiente. Che, es el cumple, ¿viste? Que ahora las redes mucha gente se enteró de, sí, yo estaba en ese partido. Entonces hoy por hoy parece que habían 5.000 personas, porque estaban todos, los hinchas de Nacional, los que no eran hinchas de Nacional, pero bueno, eso es un poco gracioso también de que todos estaban el día de la final. Muchachos, muchas gracias, y bueno, que todos los 24 de septiembre sea motivo de reunión para celebrar este hito histórico. Muchas gracias, Nico, y te agradecemos la nota y bueno, la presencia hoy con nosotros acá compartiendo con la barra acá un festejo particular. Y bueno, siempre el reconocimiento nuestro a todos, ¿no? A los que estuvieron dentro de la cancha, a los que estuvieron fuera de la cancha, los que hicieron posible que Nacional entrara a la cancha, los hinchas, las familias de los jugadores. Teníamos una barra linda de gente que nos apoyaba, así que para todos ellos el reconocimiento, algunos que ya no están tan bien, así que para todos ellos el reconocimiento y el abrazo y el recuerdo y el agradecimiento por todo lo que hicieron por nosotros.
Y bueno, ahí estuvieron las palabras de Nicolás Moliterno y Miguel Eguerzabala. Ustedes lo vieron y ustedes lo escucharon, ¿no? También, como pasó en la primera nota, la complicidad que tenían, los lindos recuerdos, anécdotas, lo que pasaba en ese momento para ellos en sus cabezas también. Quizás 24 años pasaron, muchas cosas se olvidan, pero creo que a la perfección nos brindaron cómo era ese equipo de Nacional. Que, como dijimos al principio, todo este material fue grabado justamente en la comida de los 24 años del equipo tricolor, en el cual, bueno, algunos no asistieron, pero en su gran mayoría estuvieron presentes. El agradecimiento es a todos por estar mirando, mejor dicho, este programa especial que estamos realizando para que la historia de este deporte siga más viva que nunca, y también porque es algo histórico y hay que resaltarlo cada 24 de septiembre de cada año, ¿verdad? Hoy, 24 años, vamos a estar celebrando en el correr de este transcurso del 2020 de este hito histórico para Nacional. El agradecimiento para todos los jugadores, en el cual se brindaron de manera excelente para que nosotros pudiéramos tener estas imágenes, también por la invitación a la comida. El saludo para todos ellos, para Javier Piris especialmente por la invitación. La verdad que nos hicieron sentir muy bien en dicha comida, en dicho evento. Y el agradecimiento también para todos ustedes que hacen posible que Fútbol de Salón Pando siga creciendo y que tengamos este tipo de programas especiales. Pasó el primero de programas justamente especiales con hechos históricos y fue el de Nacional Campeón Sudamericano de 1996. El agradecimiento para Martín Vieira por la edición de este programa y el saludo para todos ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos pronto. Muchísimas gracias. Se termina el partido, hay saque de esquina para Nacional, Nacional campeón de América, se agitan las banderas, se agitan los pañuelos, se levantan los brazos por parte del público, esto pone tremendo dramatismo, final, Nacional campeón de América, Nacional campeón de América, y allí se abrazan los jugadores, el público que ingresa al terreno de juego, Nacional campeón de América a nivel sudamericano de esta Copa Libertadores, que se llevó a cabo en el gimnasio del Club Atenas. Nacional por primera vez en su historia va a dar la vuelta olímpica a nivel sudamericano y la primera vez que un conjunto uruguayo logra un triunfo y un trofeo de esta naturaleza, mientras el profe Seriani de allí arriba, desde la altura, desde donde está ubicado allí muy alto en el cielo, está mirando este triunfo uruguayo. Allí está levantado en andas, el Nico Moliterno se festeja con gran emoción.